Hermanos, que Dios nos bendiga. Hoy estamos nuevamente reunidos para trabajar como parte del esfuerzo que hace la Academia de Discipulado Cristiano de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Nosotros hemos desarrollado un currículo que se llama Formando un Pueblo. Y para formar un pueblo nos educamos en los asuntos que son pertinentes a nuestra condición de hijos de Dios. Y hoy comenzamos un ciclo de reuniones. Vamos a estar durante 4 ocasiones reunidos para estudiar el hombre, el ser humano, el ser creado por Dios. Y ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios nos encamina cuando nos interesamos en conocer a Dios. Cuando pensamos en la persona de Dios, nos maravilla su santidad, su perfección, su justicia y su amor. Cuando nos damos cuenta de su plan para salvarnos, nos provoca una gratitud que nos lleva a glorificarlo. En ambas situaciones nos sentiremos limitados para entenderlo y para glorificarlo. ¿Cómo lo entenderemos y cómo lo glorificaremos? Podemos hacer muchos intentos y ensayar muchas maneras, pero en la Escritura ya fuimos advertidos del problema. No lo podemos captar con nuestros sentidos limitados. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice la Escritura. Deseamos conocer a Dios. Lo podemos conocer mejor cuando conozco mejor al hombre, su imagen y semejanza, la imagen y semejanza de Dios. La caída del hombre. Ese es el tema con el que comenzamos estas cuatro reuniones. La caída del hombre, el pecado original. Podemos comenzar a hablar acerca del hombre y de la mujer con una observación que nos ayuda a decidir si ese tema es importante para nosotros. En cualquier librería encontramos muchos libros que nos enseñarán cómo ser feliz, pero ninguno enseña cómo experimentar el dolor, cómo sufrir. ¿Por qué no tenemos que aprender a sufrir? Porque el dolor y el sufrimiento son característicos de la condición humana. Esa es la condición humana. Ese fue el plan de Dios, ese fue su diseño original. Sabemos que no. ¿Cuál es la razón de que cada hombre y cada mujer vivan en un mundo donde el dolor es natural? En el primer ciclo de estudio del currículo, que comenzó en el 2019, llegamos a entender que el dolor y el sufrimiento son resultado del pecado del ser humano. Cuando estudiamos al ser humano, el hombre y la mujer nos ayuda a entender mejor dos cosas, dos asuntos. Uno, a Dios, que es su creador, y fuimos creados a su imagen y semejanza. Y otro, el dolor y el sufrimiento causados por la caída. Respecto al dolor y al sufrimiento, la culpa es del pecado de Adán y de Eva y de la serpiente. En Génesis 3 dice, la serpiente era más astuta que ninguno de los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Esa expresión de la serpiente es la causante de nuestro dolor. La culpa es de la serpiente. La culpa es de Eva, que la escuchó. La culpa es de Adán, que escuchó a Eva. O la culpa es de todos nosotros.
Adán y Eva, somos nosotros. Dice en Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Es decir, que entonces tenemos respuesta a esta pregunta. ¿La culpa del pecado es de Adán y de Eva y de la serpiente? Adán y Eva son ajenos a mí y la culpa del pecado es de ellos. La culpa es del primero. La culpa es de los demás, de los otros. Para que esta reunión en la que vamos a hablar del género humano tenga significado, es conveniente que nos veamos en el centro de esta reflexión. Es decir, que cuando decimos que el tema de hoy es la caída del hombre, nos referimos a nosotros, hombres y mujeres. Podemos incluir nuestro nombre en cada afirmación que vamos a hacer. Hoy vamos a estar hablando de nosotros, creación de Dios. Nosotros, Adán y Eva. Cada vez que hablamos de ellos, de Adán y de Eva, desde la distancia, es decir, desde el pasado remoto, desde otras personas, nos tratamos de desprender de la responsabilidad que nos toca respecto a la aceptación de un Dios creador y Padre o la rebeldía frente a ese Dios. Adán y Eva somos nosotros, usted y yo. Ya vimos que el dolor y el sufrimiento no existen a causa de un Dios débil que no puede evitarlo. No es causado por un Dios malo que lo permite. No existe debido a un Dios que no sabe que el dolor está ocurriendo. Es causado por el pecado, por la rebeldía del hombre, suya y mía, por mi libertad de elección, cuando me encuentro ante mi prueba. Cuando decimos mi prueba nos referimos a ese periodo de tiempo durante el cual estuvimos sujetos a una decisión ante un mandamiento en relación con nuestra condición de hijos de Dios creador. Los resultados han sido o una vida de bienestar y de paz por la obediencia o la consecuencia de la pena de muerte por la rebeldía. Dios me otorgó libertad de elección. Mi condición de hijo creado me limita. Me molestan las limitaciones. Me molestan las consecuencias de mis actos. Yo quisiera ser ilimitado. Yo quisiera ser como Dios. Omnipotente, omnisapiente, omnipresente, sin limitaciones. Así queremos ser. Y no me refiero concretamente a el pensamiento que yo pueda estar en este momento guardando en mi corazón. Yo quiero ser como Dios, pero la humanidad en la que vivimos, el mundo en que vivimos, ha tratado de ser como Dios. Y nosotros reflejamos ese mundo. Nosotros cuando nos encontramos frente a una decisión difícil, que tiene consecuencias que son peligrosas, quisiéramos ser como Dios, sin limitaciones, y nos atrevemos a pensar que quizá el peligro no es tan grande, por ejemplo, o que quizá el peligro no existe, o que de alguna manera vamos a salir al otro lado sin consecuencias, como si fuéramos Dios. La condición de criatura conlleva limitaciones que no tiene el Creador, y esto puede parecer injusto, por lo menos no es igualitario, ¿verdad? No somos iguales. Surge entonces la pregunta, ¿acaso Dios el Creador le negó a la criatura la libertad que yo deseo? El Creador me negó a mí esa libertad. Vemos en eso una semilla de rebelión. ¿Cómo se materializa esa rebelión? Primero atendemos y nos acercamos a lo prohibido. Dudamos de la palabra de Dios, la ponemos en duda. Tercero, dialogamos con la tentación, entramos en esa dialéctica. Cuarto, nos autoengañamos minimizando el peligro. Quinto, alimentamos la idea de que Dios nos negó lo que merecíamos y entramos en la rebeldía contra Dios. Sexto, damos rienda suelta a la atracción del deseo. Después de eso, obedecemos el instinto. Procedemos hacia ese deseo. ¿Qué pasa después? Que inducimos a otros. Todo esto vemos
el, en la porción de Adán y Eva y la serpiente y ese encuentro cuando cuestionaron lo que Dios le había dicho y se atrevieron a probarlo y dialogaron con esa tentación y la consideraron en su mente hasta que eventualmente se inducieron, se invitaron a proceder en contra del mandamiento que habían recibido. Pero eso que ocurrió allá distante en el tiempo en Adán y Eva ocurre continuamente, hoy va a ocurrir en nuestra vida. En Génesis 3:6 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Adán y Eva sintieron que era bueno saber el bien y el mal, y se les abrieron los ojos y conocieron lo que estaba bien y lo que estaba mal. Nos preguntamos, ¿eso era lo que Adán y Eva deseaban cuando asumieron que violando aquel mandamiento y comiendo de aquel árbol iban a conocer el bien y el mal? Y lo que conocieron fue su desnudez y conocieron unas conductas que son buenas o malas, pero eso es suficiente conocimiento, con eso basta. Lo que parece bueno hoy puede traer consecuencias malas mañana. Desde nuestra limitada capacidad para entender el, el concepto de las cosas y para conocer el futuro de la vida, podemos nosotros decidir lo que es bueno o malo. ¿El hombre realmente deseaba conocer el bien y el mal o es que deseaba ser libre de limitaciones como Dios? ¿O es que le pesaba aquella prohibición que tenía? Creemos que conocemos el bien y el mal. Continuamente pensamos así, que podemos distinguir solos. Creemos que podemos decidir lo bueno y lo malo y creemos que podemos enfrentar las consecuencias solos. Creemos que podemos ser como Dios. Eso es real. Yo puedo conocer el bien y el mal con la ayuda del Espíritu Santo. Yo puedo decidir lo bueno y lo malo y creo que puedo enfrentar las consecuencias con la ayuda del Espíritu Santo y en actitud de obediencia. Yo puedo ser hijo de Dios. ¿Acaso Dios, el Creador, le negó a la criatura la libertad que él desea? Tan pronto la criatura responde con un sí a esta pregunta, su voluntad se revela contra Dios. Y una vez que esto sucede, mi voluntad se vuelve malvada. Mientras que antes el mal era simplemente una posibilidad, yo podía escoger entre bien o mal, pero ahora es una realidad, ahora yo escogí el mal. En resumen, el problema del mal surge cuando las criaturas creen que Dios es malo porque limita su libertad. El pecado, la caída original y la caída mía cada vez que decido por el mal, es lo que provoca el dolor y el sufrimiento. ¿Cuáles son los resultados de creerme como Dios? De creer que yo soy el que dirige, administra y maneja mi propia vida. ¿Qué resultados trae? En Génesis 3:4, la serpiente le dijo, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. En ese planteamiento tenemos una afirmación de que no iban a morir, tenemos una afirmación de que Dios sabe que cuando comamos de ese árbol se abrirán nuestros ojos y que por eso llegaríamos a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué parte de eso se cumplió y cómo se cumplió? La caída nos da el conocimiento del bien y del mal. Bueno, en Génesis 3:22 dice, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros
pues tiene conocimiento del bien y del mal. Y eso coincide con lo que encontramos en la Biblia posteriormente cuando dice que en nuestra mente fue escrita la ley. Sí, usted y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Lo minimizamos, lo ponemos pequeñito, lo eludimos, lo sublimamos, todo eso, pero sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero eso nos hace ser como Dios. Bueno, hay un elemento en el cual nos pareceremos a Dios cuando podemos decir que conocemos el bien y el mal, pero eso no nos hace como Él. Así que esa afirmación de la serpiente no era cierta. ¿Conocemos el futuro como Dios? ¿Conocemos las consecuencias como Dios? ¿La caída nos hace como Dios? La serpiente le dijo una media verdad a la mujer. Eva no murió al comer el fruto. En ese momento no murió y obtuvo el conocimiento del bien y del mal que la hacía más semejante a Dios. El conocimiento adquirido al comer el fruto del huerto valió la pena. El deseo del corazón es lo bueno. Con respecto a la promesa de la serpiente de que Adán y Eva no morirían, fue verdad que sus cuerpos continuaron con vida después de comer el fruto, pero se rompió su relación con Dios, que era la fuente de la vida. Por lo tanto, hasta ese momento, cuando habían estado en comunión con Dios, vivían sin limitación, pero ahora se escondían de Él, estaban temerosos y conscientes de su desnudez. Y finalmente sobrevino su muerte física. En efecto, sí murieron. En Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿Cuáles fueron las consecuencias personales y naturales? Dolor para el hombre y para la creación natural. Sufrimiento para nosotros y para el mundo. Somos responsables del mal y del dolor personal y natural. Ha traído como resultado la muerte física y espiritual en el tiempo y la pena de muerte eterna. Los hombres no redimidos están en la dolorosa esclavitud del pecado y de Satanás. Los hombres no redimidos, y con eso digo los hombres y las mujeres, los seres humanos no redimidos, están esclavizados por la libertad que buscaban. Y fíjense en la paradoja extrañísima de que la libertad me esclaviza. ¿Cómo es posible eso? La libertad que yo obtuve cuando yo desobedecí un mandato realmente me esclaviza. El hombre siempre ha tenido ese conflicto. O soy criatura y Dios está en el centro, o yo soy creador y yo estoy en el centro. Cuando el centro es mi creador, Dios, yo acepto su amor y su cuidado. Y Él es capaz de amarme y de cuidarme con toda la posibilidad del mundo. Pero cuando yo soy el centro, cuando yo creo, cuando el ser humano cree que él es el que determina su vida, a mí entonces me corresponde luchar para cuidarme y proveerme. Y tengo demasiadas limitaciones para hacerlo. Quedé esclavizado por esa libertad que yo buscaba. Cuando el hombre no reconoce que es criatura, sufre. Cuando el hombre se reconoce criatura, recibe la bendición de la libertad. Es una bendición esa libertad en Dios, en Cristo. Cuando el hombre se cree el centro de la vida, cuando el hombre quita a Dios del centro de su vida para suplantarlo, para colocarse Él en el centro de su vida, está condenado a ser libre. Está esclavizado por esa libertad. Sufrirá y sufrirá. El libre albedrío, esa libertad de decidir si yo obedezco o no obedezco,
es una condena para un hombre y para una mujer que no saben cuáles serán las consecuencias de sus elecciones y no podemos saberlas. No tenemos capacidad para eso. Esa frase es la que describe al ser humano que no acepta el amor de Dios. La bendición de la libertad, de la opresión y de la muerte se convierte en una condena. El hombre que se revela frente a su creador vive en un mundo donde todo el dolor y el sufrimiento son su responsabilidad y no existe forma para aliviarlo o eliminarlo. No hay esperanza. En un mundo lleno de dolor y sin esperanza, ¿saben qué recurso tenemos nosotros? Nos queda una salida: culpar al otro. La culpa es del otro. Por eso decíamos que la culpa es de Adán o de Eva o de la serpiente o del primero. Siempre la culpa es del otro. De hecho, vemos en el otro el infierno, todo lo malo. El infierno es el otro. En ese mundo vivimos, vemos lo malo, vemos todo lo negativo en el otro. ¿Qué podemos hacer nosotros para ser felices? Nosotros podemos aceptar un regalo que Dios diseñó para nosotros, que es el regalo de la salvación y de la vida. Y no hay que hacer nada sino rendirse y aceptarlo. La única receta para la felicidad es el amor. El amor de Dios nos salva de ese mundo de culpa y de dolor. El infierno no es la culpa del otro. El infierno es la incapacidad de amar al otro. En el prójimo, justamente está la llave que nos abre la puerta del cielo y de la felicidad. Porque la verdadera felicidad en este mundo es amar a Dios. ¿Y cómo podemos amar a Dios? Lo sabemos por ese gran mandamiento que Jesús nos dio. Yo amo a Dios sobre todas las cosas, amando al prójimo, porque el otro es Cristo. La caída del ser humano, que es el primer pecado rebelde, es la causa del dolor y de la muerte. El amor de Dios nos rescata de esa muerte. Conocer la rebeldía del hombre y la caída nos muestra la perfección de Dios y de su amor. Terminamos ahora la reunión de hoy. Les agradecemos su presencia en la iglesia de hoy, en el cuerpo de Cristo hoy, que está reunida en un nombre. No está reunida en un lugar, está reunida en un nombre. Y ese nombre convierte ese lugar donde usted se encuentra ahora, en su casa, en cualquier lugar que usted se encuentre en Puerto Rico o muy distante de Puerto Rico, lo convierte en el lugar de reunión de la iglesia, cuerpo de Cristo. Que Dios nos bendiga.